Bueno, Hechos 16:31 dice: ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Resulta que nosotros, o como humanos, estamos expuestos a muchas tradiciones, estamos expuestos a mandatos humanos, a leyes, bueno, también en cuanto a ciudadanos que somos, y a rutinas sociales que lo exigen. Entonces, los mandatos que nosotros vivimos probablemente son muy diferentes a los que viven otras personas. ¿Por qué? Por su cultura, por el ambiente en que se rodea. Las rutinas de otras personas también son diferentes a las nuestras, por eso mismo, por su cultura o porque viven de otra manera. Nuestras tradiciones son muy distintas a las de otras personas. Entonces usted vaya al Medio Oriente y se da cuenta que hay cosas que usted dice: esto es muy raro, yo no sé por qué yo nunca lo haría. No digamos que nunca lo haríamos, probablemente sí, si viviéramos allá o entendiéramos esa cultura. Como somos más de Occidente, estamos acá, pues estamos expuestos a otro tipo de tradiciones, a otro tipo de mandatos y a otro tipo de rutinas. Pero el problema está cuando esas tradiciones, cuando esos mandatos van en contravía a lo más importante en mi vida, que es la salvación. Entonces, algunos ejemplos de tradiciones. Resulta que alguien una vez, bueno, se casaron y entonces dijo: no, a mí me gusta mucho el pescado, y ella dijo: no, a mí me gusta preparar pescado. Ay, no, pues genial. Entonces, bueno, fueron a preparar, cuando boom, lo parte por la mitad y lo empieza a fritar, y él se le hizo raro. Cuando, bueno, no pasó nada, lo volvieron a hacer otros días después y lo mismo, hasta que ya le causó tanta curiosidad que dijo: bueno, ¿por qué haces eso? Dijo: no, pues yo lo hago así porque así me lo enseñó a hacer mi mamá. Entonces un día luego fueron donde la suegra y le dijeron: bueno, ¿por qué cocina usted el pescado así? No, es que así me lo enseñó mi mamá. Entonces un día fueron donde la abuela y la abuela dijo: no, lo que pasa es que yo tenía un sartén muy chiquitico, entonces no me cabía, me tocaba partirlo por mitad para poder cocinarlo así. Pero así lo enseñó y la gente por tradición lo seguía haciendo igual, sin entender que era por una necesidad en específica. Hay gente en este tiempo que hace cosas simplemente por tradición y no entienden el porqué. Y están esclavos de esa tradición. ¿Y por qué haces esto? No, porque así lo hacían mis papás. ¿Y por qué lo hacen? No, porque así se le enseñan a ellos. ¿Y por qué? Y va, pero no encontramos un punto de partida para entender el por qué se hacen muchas de estas cosas. Entonces, por tradición, mucha gente a fin de año, bueno, sale con su maleta a darle la vuelta a la manzana. ¿Por qué? ¿Porque creen en esto? No, simplemente por tradición, y hasta ya lo hacen incluso en recocha, pero simplemente por tradición. Hay personas que siguen solamente mandatos humanos, que no está mal, porque hay que entender que Dios ha puesto autoridades y hay que obedecer esas autoridades. Pero muchas veces, un ejemplo práctico: alguien quiere estudiar una carrera que va en contravía a lo que los papás quieren. Entonces, por mandato de mi papá, yo estudio lo que él quiere, pero realmente yo no quiero estudiar eso. Y así se han visto muchos casos de, por querer obedecer, pues ya seguimos esos mandatos, que no está mal en algunos casos, porque la obediencia es importante a nuestras autoridades. Pero cuando entiendo que no, eso no me gusta, pues no me va a ir bien porque no me gusta. Pero ¿qué pasa? Hay personas esclavas de las tradiciones y esclavas de mandatos humanos. Y hay también personas esclavas de rutinas sociales. Entonces ellos ya, su día es totalmente predecible, saben a qué hora se levantan, ya ni necesitan alarma porque su hora es muy fija, no se pueden pasar ni un minuto de hora de comer. Trabajo, bueno, se levantan, trabajo, casa y ya. Probablemente, bueno, trabajo, casa, iglesia, algunos, pero ya, no salen de esa rutina. Y todo esto no es que esté mal, porque la rutina produce en nosotros disciplina y es importante que seamos disciplinados. No está mal seguir mandatos humanos, porque bueno, es importante obedecer a nuestras autoridades, y hay tradiciones hasta bonitas. Hay tradiciones bonitas en la familia que decimos: no, cuando cumpla un año vamos a hacerle una fiesta así, porque todos mis hijos que cumplieron un año le vamos a hacer una fiesta así. Entonces hay tradiciones que no son malas, son hasta bonitas. ¿Dónde está el problema? Cuando esas tradiciones, cuando esos mandatos humanos o cuando esas rutinas sociales van en contravía de mi salvación. Ahí es donde yo tengo que prestarle atención. Si lo que sigo por tradición va en contravía
de mi salvación, oiga, prestémosle atención. Si lo que sigo por mandatos humanos va en contravía de mi salvación, debo prestarle atención. Y si mi rutina va en contravía a mi salvación, es decir, tengo una rutina tan fija, pero nunca saco en mi rutina el ir a la iglesia, el escuchar la palabra de Dios, tengo que prestarle atención, porque como repito, esto no está mal cuando ya choca con mi salvación. Entonces aquí donde leíamos en Hechos 16, vea que nos cuenta una historia bien interesante. Vamos a leer desde el versículo 16, Hechos 16. Esto es una historia muy bonita. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, aquí está hablando Pablo, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Entonces había una muchacha que tenía un espíritu y ese espíritu le producía adivinación. Pero entonces las personas que eran sus amos, porque en ese contexto bíblico que estamos viendo se veía muchas veces la esclavitud también. Entonces las personas que eran sus amos, a causa de ella tenían mucha ganancia. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, oye, terrible esto, ¿no? La muchacha con un espíritu, y ellos no les importaba, solo les importaba la ganancia. Cuando vio que por medio de Pablo, Dios por medio de Pablo y usando el poder de su nombre lo echó fuera, se pusieron bravos. No, pues ahí están mis ganancias. Reprendieron a Pablo y a Silas, los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolo a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, porque nosotros somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron que azotarlos con vara. Entonces, bueno, ellos no son de acá, no pueden venir a predicar eso, no pueden venir a hacer eso. Y la gente que por tradición, ¿qué hizo? Se empezó a golpear y empezaron a pegarle. Probablemente muchas de esas personas que le empezaban a pegar a estos hombres, a Pablo y a Silas, ni siquiera sabían el contexto, ni siquiera, solo porque escucharon de alguien más: no, yo también voy porque esto es lo que hacemos acá. Y es lo que ellos mismos están diciendo: no, nosotros somos romanos, ellos judíos, y eso no hacemos acá, es decir, tradición. Dice, versículo 23: después de haberlos azotado mucho, los echaron a la cárcel. Y vea esto: mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Y le dijeron al carcelero: bueno, cuidado con esta gente, mucha seguridad con estas personas. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Eso es interesante, ¿no? Vea que cuando una persona llega a la cárcel, normalmente, como los reciben, es con violencia. Y depende del delito que sea. Cuando es un delito de violación o algo así, lo que les espera es una paliza completa. ¿Y qué hicieron de malo aquí Pablo y Silas? Nada. Pero por tradición, vea que los llevaron a la cárcel. Qué gran error. Y les golpearon fuertemente. Pero lo que me llama la atención es que ellos en la cárcel cantaban himnos y oraban a Dios. ¿Por qué hacían esto? Bueno, porque entendían que lo que ellos hacían o al Dios que adoraban era mucho más grande de lo que ellos podían imaginar y de lo que las personas a su alrededor pues podían explicar. Y los presos oían que ellos cantaban. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos
habían huido. Y uno se pone a pensar, ¿por qué él haría esto? ¿Es culpa de él el terremoto? No. Pero como él sabía cómo eran de duros los romanos, cuánta tradición y cuánta costumbre y cuánta rutina tenían ellos, dijo, si a mí se me escapa alguien, aquí me van a matar. Entonces mejor me mato yo. Porque estaban encarcelados no solo físicamente, sino en rutinas y en tradiciones y en mandatos que van en contravía de Dios. Pero vea esto, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. A pesar de que hubo un terremoto, a pesar de que las puertas se abrieron, no se fue ninguno. Entonces él, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y él mismo, ahora sí, ¿qué pasó en ese momento? Cuando vio que ellos actuaron de una manera diferente a lo que él pensaba, lo que él creía a causa de su rutina y de su tradición, pues ya empezó a como abrírsele los ojos de que no todo es tradición, de que no todo es rutina a lo que nos han enseñado. Y se postró ante ellos y él mismo ya sacándolos. Entonces vea esto tan interesante. Él se iba a matar porque sabía que se habían ido, pero cuando se dio cuenta que no se habían ido, él los sacó. ¿Será que creía? No, si ellos salen solos me van a matar, sí, pero si yo los saco no me van a matar. Claro que también le iban a matar. Pero ya a pesar de que él sabía eso, es decir, él rompió esa tradición. Entonces esto que hace es un acto impresionante de fe. Y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y aquí es el versículo donde iniciamos. Ellos le dijeron, vea, tienen que hacer algo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Es decir, él dejó allá todas sus tradiciones, dejó allá todos esos mandatos humanos, dejó allá toda esa rutina y se los llevó para la casa. Y hablaron allá palabra de Dios. Versículo 33, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, gloria a Dios. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Esta historia es muy bonita y cuando la leemos casi siempre nos centramos en lo que hizo Dios por medio de Pablo y Silas, que cantaban y vea que la cárcel se abrió, y casi siempre que revisamos esta historia nos enfocamos solo ahí. Pero hay algo más importante en esa parte, y es que hubo alguien que tuvo salvación, o una familia que obtuvo salvación porque se salieron de esa rutina que el mundo nos pone. Entonces es muy interesante ver lo que Dios hace con alguien que se sale de la tradición, que alguien que a pesar de que tiene mandatos humanos fuertes, porque el imperio romano era algo terrible, y a pesar de que él tenía que obedecer, que le dijeron, vea, cuídelos bien, con mucha seguridad, se sale de ese molde que el mundo le pone y alcanza la salvación. Entonces ni siquiera nos cuentan el nombre de esa persona, pero su historia es bien importante. El carcelero nos dice, un hombre atrapado por deberes humanos. Él, su rutina era, bueno, ir a la cárcel, ir a la casa, ir a la cárcel, ir a la casa, cuidar con seguridad. Solo cumplía órdenes. Entonces yo creo que cuando llegaron con Pablo y con Silas allá a la cárcel, él ni siquiera sabía el contexto de qué había pasado. Dijo, oh, bueno, otros más para cuidar y ya. Pero probablemente ni siquiera se interesó de saber quiénes eran ellos. Yo creo que ni se preguntó si ellos eran inocentes o no les importó el sufrimiento, porque llegaron bastante golpeados, ¿verdad? Llegaron muy maltratados, pero probablemente él ni le importó eso, porque ya tenía algo definido por la sociedad. Entonces, así viven muchas personas hoy en día, cegados por la tradición, cegados, no abren los ojos porque solo viven por tradición. Y es triste porque Dios quiere algo muy bonito para todos, pero a causa de la tradición
nos estamos o las personas se están perdiendo de algo muy hermoso que es la salvación. Solo estaba cumpliendo costumbres, solo estaba cumpliendo o haciendo su deber, lo cual no está mal. Amén. Pero aquí es donde volvemos. Cuando se choca con mi salvación es donde yo debo prestarle atención. Y hay personas que siguen haciendo ceremonias, que siguen creyendo en cosas que la Biblia no aprueba y que probablemente ellos ni siquiera creen, pero solo lo hacen por tradición. No se interesan en saber el por qué no lo hacemos o el por qué sí debe hacerlo. De pronto alguien dice, bueno, yo tengo que bautizar a mi niño recién nacido, lo tengo que bautizar, pero pocos se interesan en saber por qué. Y cuando estudian el por qué se dan cuenta y estudian la palabra de Dios, dicen, yo creo que esto no es. No, pero es que así lo hace todo el mundo. Tradición, pero no es correcto. Según la palabra de Dios, que es viva y que es eficaz, nos muestra que no es así. Entonces, más allá de la tradición está la palabra de Dios. Una persona que solo viva en rutinas, en tradiciones, en costumbres, en mandatos humanos, va a llegar un momento donde la crisis lo va a confrontar. Entonces al carcelero no le importaba eso, yo creo que ni puso cuidado cuando ellos estaban cantando, pues digo, oiga, esta gente como rara porque están todos lastimados y cantando, hasta canzones serán, probablemente diría él, y ni cuidado les pondría. ¿Dónde les puso cuidado? Ya cuando la crisis lo afectó a él. ¿Por qué? Porque hubo un terremoto, se abrieron todas las puertas, ahí ya le afectó a él. Dijo, ¿quiénes serán estas personas? ¿Esta gente qué? Cuando ya le afectó a él a causa de la crisis, despertó. Qué triste que alguien tenga que despertar de una tradición a causa de una crisis. Que de pronto tenga un familiar muy cercano y fallezca y dice, no, yo voy a hacer una misa por él para que el Señor lo lleve al reino de los cielos, y cuando se da cuenta o escucha la palabra de Dios que eso no es así, que eso lo despierte y dice, ¿yo qué estoy haciendo? Triste que tenga que ser así. Pero hay personas que han despertado así. Ojalá que las personas que estamos acá no pasemos por esto, sino que escuchemos la palabra de Dios, atendamos la palabra de Dios y obedezcamos a lo que Él dice. Entonces Dios muchas veces sí permite crisis para que las personas como que reaccionemos de qué estoy haciendo en mi vida, porque muchas personas dicen, oiga, yo sé y ya voy entendiendo que ir a la iglesia, que ir a escuchar la palabra de Dios es importante, que sí hay un plan de salvación, pero estos días ando muy ocupado, tengo una rutina que si cambio un minutico de mi día ya se me daña completamente. Que Dios, bueno, te ayude y no te vaya a permitir de pronto una crisis para que tú tengas que despertar y seguirlo a Él. Amén. Entonces, cuando él se dio cuenta de esto o estaba en esa crisis, pues ya dijo, no me queda más sino morir. Pero no, hubo una luz de esperanza, hubo una voz de aliento de alguien que cree en Dios y que sigue su camino y que hace lo que él dice. Y bueno, cuando vio esto, probablemente Pablo y Silas pudieron decir, no, pues sí, merece morir porque ni siquiera preguntó si nosotros somos culpables o inocentes. Nos encerró acá, ni siquiera saben, no, pues igual es romano como los que nos pegaron. No, pues ya, que se muera también, pero no. Ellos dijeron, no te hagas daño, todos estamos aquí, no te hagas daño, no hagas esto, mira, si quieres enciérranos otra vez, pero no te hagas daño. Cuando él entendió que alguien, a pesar de lo que él había visto en toda su sociedad, actuó de manera distinta, de una manera diferente, despertó. Y ahí él mismo cambió su tradición y cambió su rutina y cambió todo mandamiento humano. Amén. Y vea, la pregunta de él es, ¿cómo hicieron ustedes esto? ¿Qué tienen en esas voces? No. ¿Qué oración hicieron para que esto pasara? No. Él entendió, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es lo que pregunta. Cuando las personas entienden que no todo es tradición y que hay que
que Dios nos habla por medio de su palabra de que hay algo más allá, una relación directa con Dios y no por tradición, sino una relación directamente con Él, despertamos, ellos dicen, y en la crisis dicen, oiga, ¿será que yo soy salvo? ¿Será que, vea, la tradición me dice que si hago buenas obras puedo ser salvo, pero la palabra de Dios me dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo? Entonces llega un momento en mi vida en que yo digo, aquí donde yo estoy, ¿será que yo soy salvo? Si viene el Señor, ¿me voy con Él? O si Dios no lo quiera, pasa algo en mi vida y muero, ¿será que yo soy salvo? Es una pregunta que la tradición nunca nos va a hacer, pero la palabra de Dios sí nos confronta y nos dice, tienes que preguntarte esto. Y eso fue lo que entendió el carcelero y dijo, bueno, yo ya entiendo que no soy salvo. Porque les dijo, oiga, yo soy salvo. No, dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, vea, crea en el Señor Jesucristo, créale a Roma y a todos sus mandamientos. No. Siga todas las tradiciones que lleva desde hace años. No, cree en el Señor Jesucristo. Y si haces esto, mira, serás salvo tú y toda tu casa. ¿Por qué? Porque tú eres un pilar importante en tu casa. Tú puedes cambiar la rutina que hay en tu casa. Tú puedes cambiar que todos los días se vea algo que no vale la pena por un momento de palabra de Dios. Tú puedes cambiar eso. Tú puedes cambiar las tradiciones en tu casa. Entonces, son los domingos de salir al parque, no está mal. Pero tú puedes decir, bueno, es domingo de ir al parque, pero también domingo de ir a la iglesia. Tú puedes cambiar esa rutina, esa tradición en tu familia. Lo puedes hacer. Entonces, cuando tú crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú. Y seguramente serás salvo toda tu casa. Entonces, este mismo que antes trataba a estas personas como delincuentes, ahora se los lleva para la casa. Entonces, imagínese usted esa escena. Llegó, ve familia, vea que traje invitados. ¿Y quiénes son? No, me los encontré, me los saqué de la cárcel. ¿Cómo estará la familia? ¿Cómo pensará? Yo me imagino en mi casa, si yo llegara y bueno, cuando vivía con mis papás, que traje aquí unos amigos, acaban de salir de la cárcel. Aquí no me entra nadie. Probablemente, ¿cierto? Puede pasar. Pero ¿por qué? Porque lo que uno está acostumbrado es que las personas que están en la cárcel pues no son muy buenas, ¿cierto? Y de hecho cuando yo he tenido la oportunidad de ir varias veces a la cárcel y a ellos les gusta mucho hablar y bueno, sí, como dialogar y muchos dicen no, yo estoy aquí porque maté a mi esposa. Y lo dicen de esa manera y uno, sí, no, es que me sacó el mal genio y la maté. Y lo dicen así naturalmente y uno como que yo era, Dios mío, que yo soy muy expresivo, entonces ayúdame a disimular, Señor, que yo no haga ¿qué? No, ayúdame, Señor Jesucristo. Entonces imagínense usted esa escena del carcelero llevando a estos hombres allá, pero los llevó, les curó las heridas, les dio de comer y mientras todo eso ellos les hablaron de algo que nunca habían escuchado. Entonces probablemente las cenas de ellos siempre era, oiga, y el imperio romano va creciendo y vea que hoy me pusieron un nuevo edicto de que les diéramos más golpes a los presos. Esa probablemente era la conversación que ellos tenían en casa. Pero ese día cambió la rutina, cambió los mandatos, cambió la tradición y hubo una palabra diferente. Entonces empezaron a hablar de Jesucristo a tal punto que se bautizaron ellos, él y su casa. Entonces, cuando usted entiende, y yo creo que usted ya entendió el mensaje de la palabra de Dios en esta hora, la tradición cuando choca con la salvación no está bien. Hay cosas que usted en familia las hace y son bonitas, pero cuando se habla de salvación hay que prestarle atención. Entonces por eso es que el mensaje en esta hora es de una rutina vacía, de una tradición vacía, de unos mandamientos vacíos al gozo de la salvación. Tienes que cambiar cosas en tu vida que tienes por tradición y que tienes por rutina. Hay que cambiarlas porque el Señor no las aprueba por medio de su palabra. Entonces tienes que cambiarlas. Tienes que tener una nueva rutina donde pongas a Dios en primer lugar,
que es lo que dice la palabra de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Entonces tu rutina, cuando entiendes la palabra de Dios, tiene que cambiar, y es Dios en primer lugar, y ya empiezas a organizar lo demás. Entonces tienes que cambiar eso. Ahora los mandamientos, ya no voy a obedecer a la sociedad, claro que sí, a las autoridades hay que obedecerlos, y eso lo dice la palabra de Dios. Pero hay un mandamiento más que el Señor lo pone, o dos mandamientos más que el Señor resume toda la ley, y es: ama al Señor tu Dios con toda tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante: ama a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume toda la ley, y de hecho la palabra de Dios dice: vea, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, cuando yo entiendo que sí hay mandamientos humanos que debo prestarle atención, pero lo primero es lo que Jesús ha dicho. ¿Qué ha dicho Él? Bueno, Él ha dicho que debo creer en Él. Él ha dicho que debo bautizarme en su nombre. Él ha dicho que debo perseverar hasta el fin. Eso ha dicho Él, y alcanzaremos la salvación cuando le prestamos atención a sus mandamientos. Y ya pues cuando hacemos esto nos damos cuenta que hemos salido de la tradición y podemos empezar a formar algo en nuestra familia tan bonito: domingos de ir a culto, lunes de oración, martes de agradecer a Dios. Bueno, ya ahí lo que tenemos es algo nuevo para hacer. Y que ellos lo hagan tanto, que haga un momento que ellos digan: ¿por qué hacemos esto? Y bueno, les expliquemos: hacemos esto porque Dios ha sido bueno con nosotros, hacemos esto porque en Él encontramos salvación, que tengamos una respuesta a lo que hacemos. Vamos a estar en pie. Qué bueno que salgamos de la tradición de este mundo que nada trae bueno, que salgamos de una rutina vacía al gozo de la salvación. Que sí, le prestemos atención a mandamientos humanos, pero más a los mandamientos de Dios. Y que en nuestra rutina diaria siempre esté Dios en primer lugar. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, gracias porque tú una vez más nos has hablado y nos has respondido una pregunta que en algún momento nos hemos hecho todos: ¿qué debo hacer para ser salvo? Gracias porque puedo creer en ti. Gracias porque puedo confiar en ti. Si tal vez hay personas que no se han bautizado, Señor Jesucristo, permítenos, Señor Jesucristo, que se bauticen en tu nombre para que alcancen la salvación. ¿Por qué? Porque tú lo has puesto así en tus mandamientos, en tu palabra. Ayúdanos a crear una rutina donde lo primero que hagamos, o lo primero que sea importante, seas tú. Ayúdanos, Señor Jesucristo. Amén